Primero que nada, quiero agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo por aceptar el trabajo de diagnóstico de roturas del manguito rotador con el uso de ecografía y resonancia magnética. La morfología acromial incluye estos resultados en el 25º Congreso de la SLAHOC. No tengo conflictos de interés en relación a esta presentación. La ecografía o ultrasonido es una herramienta que nos ha servido por mucho tiempo para poder diagnosticar las roturas del manguito rotador con buenos resultados, o por lo menos resultados aceptables en cuanto a sensibilidad y especificidad para el diagnóstico principalmente de roturas totales, teniendo en cuenta una anatomía acromial normal. No sabemos qué puede pasar cuando existe una mayor sobrecobertura del footprint o si esto, de alguna manera, puede interferir mecánicamente con el diagnóstico preciso o adecuado de una rotura del manguito rotador. No existen estudios que determinen la concordancia entre el uso de la ecografía y la resonancia magnética y roturas del manguito, considerando el índice acromial y el ángulo crítico, por lo cual nos hacemos la pregunta si es que una mayor cobertura del footprint con un índice acromial o ángulo crítico aumentado afectará la visualización del manguito rotador con el uso de ecografía. Para esto, nosotros desarrollamos el siguiente estudio, donde nuestro objetivo fue identificar la concordancia entre la ecografía y la resonancia para roturas del manguito en pacientes con índices acromiales o ángulos críticos mayores o menores al promedio, siendo los números descritos en la literatura de 0.7 y 35 grados respectivamente. Realizamos un estudio observacional transversal retrospectivo de una serie consecutiva de 100 casos con una muestra probabilística de alto nivel de confianza con un intervalo aceptable. Nuestros criterios de inclusión fueron pacientes con una patología del manguito rotador, donde en un periodo menor a 6 meses entre exámenes tuvieron una radiografía AP verdadera, una ecografía y una resonancia magnética. Los criterios de exclusión fueron un estudio imagenológico incompleto, antecedentes de alguna cirugía en el hombro o secuelas funcionales de lesiones traumáticas en la cintura escapular ipsilateral. Estas son las pruebas que nosotros utilizamos para poder validar nuestros resultados y definimos una significancia estadística de 0,05 y un intervalo de confianza del 95%. Nuestros resultados mostraron lo siguiente. El paciente en edad promedio presentaba 55 años con un índice acromial de 0.77 y una desviación estándar baja y con un ángulo crítico de 37.42% con una variabilidad un poquito mayor. Para interpretar nuestros resultados utilizamos la tabla de Landis y Koch, donde nos explican cuáles son los niveles o grados de acuerdo o concordancia. Vimos que cuando analizamos el índice acromial y la rotura por resonancia magnética, la resonancia magnética en pacientes con un índice de acromial mayor a 0.7 fueron positivas en más del 67% de los casos y presentaron resultados al azar en un 45% con una concordancia de 0.4 con una diferencia estadística significativa, siendo esta concordancia moderada. Cuando nosotros vemos los resultados del índice acromial y la rotura del manguito estudiada por ecografía en un índice acromial mayor a 0.7, vimos una concordancia positiva en 49% de los casos, con una significancia o concordancia pobre con una significancia estadística válida. Cuando analizamos el ángulo crítico y la rotura del manguito con el uso de una resonancia en un ángulo crítico mayor a 35 grados, vimos que existía una concordancia positiva en el 63% de los pacientes con una concordancia moderada, pero sin alcanzar diferencia estadística en este segmento. Y cuando analizamos la ecografía con un ángulo crítico mayor a 35 grados, vimos que la concordancia fue positiva en el 54% de los casos, con una concordancia según Landis y Koch pobre, con una significancia estadística. A forma de conclusión, hay que mencionar que el diagnóstico de una rotura del manguito rotador con el uso de ecografía presenta una pobre concordancia cuando el índice acromial es mayor a 0.7 con una significancia estadística potente. Cuando tenemos un diagnóstico de manguito rotador
hecho por una resonancia magnética, esta presenta una moderada concordancia cuando el índice acromial es mayor a 0.7, también con una diferencia estadísticamente significativa. El resto de las variables no presentaron mucha relevancia. ¿Cuál es la relevancia clínica de nuestro estudio? Bueno, que es muy probable que en un paciente con un índice acromial de mayor a 0.7 sea más adecuado solicitar una resonancia magnética en vez de una ecografía para el diagnóstico de una rotura del manguito rotador, considerando que en definitiva va a existir una mayor sobrecobertura ósea que entorpecería la interpretación de los resultados por la ecografía. Muchas gracias.